La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas noches, bienvenidos a esta serie de webinars o de discusiones virtuales sobre infraestructura natural. En esta ocasión quiero dar la bienvenida a un compañero investigador de CIFOR, cuyo nombre es Bruno Locatelli. Quiero también anotar que nosotros estamos organizando estas discusiones virtuales como parte del proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica que tiene el auspicio del gobierno de Canadá y de la Agencia de Cooperación del Gobierno de Estados Unidos de América. Entonces, a los participantes que se unen por primera vez a esta serie de webinars, quiero comentarles que ustedes pueden enviar sus preguntas a través del menú que ustedes tienen en la pantalla derecha de su monitor. Les agradezco que escriban las preguntas y que se identifiquen al menos de qué región de Perú están enviando su consulta, y si son de otro país también, ¿no? Entonces, bueno, con esa nota, yo quisiera nuevamente agradecerle a Bruno por estar con nosotros esta noche y comentarles rápidamente que Bruno es un investigador del Centro Internacional de Investigación en Bosques, ¿no? Y que él en este momento está basado en Perú y realiza diversas investigaciones en los temas relacionados a lo que es bosques, reforestación, agua. Bruno es graduado de la Universidad de Montpellier y del CIRAD en Francia y trabaja en Perú desde el año 2013. Como les había comentado, entre sus temas de investigación se encuentran los de servicios ecosistémicos y también el papel de los ecosistemas en la adaptación al cambio climático. Entonces, para nosotros es un placer estar aquí esta noche con Bruno, y a quien quiero darle ya la palabra, decirle bienvenido. Y adelante, Bruno, estamos ya con la opción de compartir pantalla. Perfecto, muchas gracias por la introducción y muy buenas noches con todas y todos, o muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo de dónde estén. Entonces, para mí es un placer poder compartir el día de hoy algunos resultados de investigación sobre los impactos de la reforestación en el agua y los suelos en los Andes. Es un tema importante para todos nosotros que nos interesamos en el tema de la infraestructura natural. Ok, entonces, como saben, hay un interés fuerte en el continente latinoamericano en el tema de la reforestación y la restauración forestal. Como lo ven en la diapositiva, hay iniciativas como la iniciativa 20x20, que busca restaurar hasta 20 millones de hectáreas de paisajes forestales, y también la iniciativa de la UICN de restauración de paisajes forestales. Es muchas iniciativas que buscan restaurar la cobertura forestal con diferentes objetivos. Hay algunos programas que buscan mejorar la conservación del agua, proteger los suelos, también proveer recursos económicos a las comunidades en estos paisajes forestales, y también algunas iniciativas que buscan ayudar a la adaptación al cambio climático. Entonces, en estas iniciativas
hay muchos supuestos explícitos o implícitos. Por ejemplo, que la reforestación va a aumentar la disponibilidad de agua o va a mejorar la regularidad de la disponibilidad del agua. Es decir, vamos a tener más agua durante la temporada seca y menos agua durante las lluvias fuertes, para reducir el riesgo de inundaciones. También algunos supuestos donde con la reforestación va a haber menos daños y menos desastres de la erosión de los suelos, de los huaicos o de los deslizamientos. Entonces, ¿cómo lo ven en esta diapositiva? Estoy mostrando acá un comunicado de prensa del Servicio Nacional Forestal de Perú, en el cual se dice que las comunidades campesinas de Huancavelica, en los Andes, plantan 2.000 pinos para superar la sequía. Entonces, cuando uno lee este comunicado de prensa, se puede preguntar qué tanto sabemos sobre los impactos de estas plantaciones de pinos sobre la adaptación a la sequía. Entonces, creo que más generalmente tenemos que preguntarnos más sobre los impactos de la forestación. Utilizo la palabra forestación para hablar de reforestación o aforestación. Digamos, forestación en zonas que no han tenido bosque desde hace mucho tiempo o aforestación. Y en el caso de reforestación sería en un terreno que ha tenido bosque hace poco. Entonces, ¿cómo la reforestación afecta a los servicios ecosistémicos relacionados con suelos y agua en los Andes? Es la pregunta que me interesa en esta presentación. Entonces, para poder contestar a esta pregunta, necesitamos evaluar el conocimiento disponible en las publicaciones científicas. Y eso es importante para que podamos diseñar políticas basadas en evidencias. Entonces, para eso lo que hemos hecho con colegas es que hemos revisado de manera sistemática la literatura científica. Pues hemos buscado en las bases de datos internacionales, también en las universidades latinoamericanas, todas las publicaciones que se refieren a este tema de los impactos de la forestación. Este enfoque es un enfoque de revisión sistemática y lo hemos combinado con métodos de metaanálisis que usan estadísticas para combinar los resultados de diferentes estudios. En este caso hemos empezado a buscar en las bases de datos, hemos encontrado más de 5.000 artículos científicos sobre este tema, y después de algunos filtros, por ejemplo, para eliminar las referencias duplicadas, o para eliminar los artículos que no son relevantes con base en los títulos o los resúmenes, hemos llegado a más o menos 300 artículos. Y luego, después de leer textos completos, hemos conservado 155 artículos que hemos leído y de los cuales hemos sacado toda la información cuantitativa y cualitativa. Esta información trata de dos escalas diferentes. Hay estudios que se interesan en la escala de la parcela. Miden, por ejemplo, flujos de agua a nivel de una pequeña superficie de bosque. Otros estudios trabajan a la escala de la cuenca. Miden, por ejemplo, el caudal que sale de una pequeña cuenca. En cuanto a los usos del suelo forestales que hemos encontrado en las publicaciones, hemos visto que había muchas publicaciones sobre bosques nativos, más o menos 100. Muchas también sobre plantaciones de especies exóticas, sobre todo pino y eucalipto, y menos bosques secundarios de expresión natural, y aún menos sobre plantaciones de especies nativas. Hemos conservado estos estudios
estudios, por ejemplo, de bosques nativos porque nos dan un tipo de comparación. Podemos comparar cómo se desempeña una plantación de especies exóticas con el desempeño de un bosque. Pues esta comparación es interesante. Además, muchos estudios también comparan con usos del suelo no forestales, como usos agrícolas o pastorales. Entonces, en estos estudios hemos encontrado información interesante sobre la provisión de agua. Este es el agua total que podemos recibir de una cuenca o de un paisaje forestal. Cantidad total durante el año sin tomar en cuenta la temporalidad. Luego, la regulación hidrológica. Eso es diferente, digamos, eso toma en cuenta el hecho de que los ecosistemas de la cuenca pueden ayudar a tener más agua durante la época seca y menos agua durante una lluvia fuerte. Entonces, esta regulación de agua que nos interesa mucho, por ejemplo, en un contexto de adaptación al cambio climático. Y finalmente, artículos también que trabajan sobre suelos y que consideran fenómenos de erosión y derrumbes o deslizamiento. Entonces, primero, en cuanto a la provisión de agua, hemos encontrado artículos, por ejemplo, que consideran cómo un bosque intercepta la lluvia y cómo la lluvia interceptada por el bosque termina evaporándose. Es lo que representa una pérdida para la cuenca. También estudios que miden la transpiración del bosque, que también representa una pérdida. Y un punto interesante también es el punto de la intercepción de neblina. Porque en los Andes hay bosques nubosos que capturan las gotitas de agua en las nubes. Y entonces una parte de estas gotitas capturadas por la vegetación se evaporan, pero otra parte llega al suelo y contribuye al balance hídrico de la cuenca. Entonces es una ganancia para los usos del agua en la cuenca. Entonces estos estudios se hacen a nivel de parcela, pero también hay estudios a nivel de cuenca que miden el volumen total de agua de una cuenca y comparan, por ejemplo, dos cuencas pequeñas, una con bosque, una sin bosque. Luego, en cuanto a la regulación hidrológica, hay estudios que miden procesos de infiltración, es el agua que llega al suelo y que se infiltra bajo la tierra, y que miden también escorrentías. Todo lo que no se infiltra termina en escorrentía. También hay estudios que miden la infiltración profunda y el almacenamiento de agua en los suelos. A nivel de cuenca, la regulación hidrológica se mide con el caudal de base, ese es el caudal durante la época seca, o el caudal pico durante el lluvia. Finalmente, lo que se refiere a erosión y derrumbe se puede medir a nivel de parcela, es comparando la cantidad de erosión, es la cantidad de pérdida de suelo en un campo agrícola con un bosque. También el nivel de derrumbes. Y hay mediciones que se hacen a nivel de cuenca, midiendo la cantidad de sedimentos en el agua de los ríos. ¿Okay? Entonces ven que acá tenemos como un pequeño resumen del ciclo hidrológico y hemos encontrado en estos 155 artículos un poco de todo. Hay algunos fenómenos más estudiados que otros, pero más o menos los estudios cubren un poco de todo el ciclo hidrológico. Ven también que hay un desafío al momento de leer esos artículos, es que son fenómenos diferentes, con mediciones, unidades diferentes, métodos de mediciones diferentes, aún para el mismo indicador o el mismo parámetro. Entonces, hay unos desafíos al momento de sintetizar. Y se me olvidó un punto que trata sobre la materia orgánica del suelo. También muchos estudios han considerado el efecto de la reforestación sobre esta materia orgánica. Y es un punto importante porque la materia orgánica contribuye a la regulación hidrológica. Hay más infiltración si hay más materia orgánica. Y también contribuye a la estabilidad del suelo. Entonces hay menos erosión si hay más materia orgánica.
Ok, entonces para presentar los resultados ahora de este análisis, voy a hacer una diferencia entre 4 tipos de resultados, dependiendo del grado de evidencia que tenemos para cada impacto. Estos 4 tipos de resultados van a depender de la cantidad de estudios que hemos encontrado y del acuerdo que hay entre estudios en cuanto al impacto de la reforestación. Primero, si hay muchos estudios y que todos estos estudios dicen lo mismo, es un acuerdo medio a alto, podemos hablar de un consenso. Si hay pocos estudios que dicen todos lo mismo, podríamos considerar que el impacto es probable, y eso pasa de vez en cuando digamos, los estudios son en adecuación con la teoría o con la literatura científica global, digamos, pero que en el caso de los Andes hay pocos estudios. Luego, si tenemos muchos estudios, pero que no están de acuerdo, podemos hablar de una situación de controversia. Y finalmente, si hay pocos estudios que no están de acuerdo, podemos hablar de una brecha de conocimiento. En este caso, se requiere de más investigación para entender el impacto. Bien, entonces empecemos los resultados con, primero, la erosión del suelo. Los estudios muestran, y hay un consenso sobre este impacto, que hay menos erosión del suelo bajo forestación que bajo agricultura o situaciones de sobrepastoreo. ¿Okay? Entonces es bueno forestar para reducir la erosión. Pero también se ve que hay un poco más de erosión, por ejemplo, en plantaciones de pino y eucalipto, que en bosques nativos o en pastizales en buen estado. Así que podemos decir que la mejor opción para reducir la erosión es un bosque nativo o un pastizal en buen estado. Pero aún así, creo que es importante decir que hay mucho menos erosión en la forestación que en la agricultura o en los pastizales con sobrepastoreo, es decir, pastizales más o menos degradados. En cuanto a los deslizamientos, lo que sale muy claro en la literatura es que la deforestación aumenta el riesgo de deslizamientos. Pero lo que no sabemos bien es si la reforestación o la forestación puede reducir este riesgo. Hay una brecha de conocimiento. No hay suficientes estudios en los Andes sobre este tema. Además, hay como a nivel más global, digamos, hay unas controversias. Porque los árboles pueden aumentar la estabilidad del suelo de manera mecánica con las raíces. Pero al mismo tiempo pueden aumentar, digamos, la cantidad de agua en el suelo durante eventos de lluvia fuerte, que puede facilitar el movimiento del suelo. Además, los árboles mismos pesan y el peso ayuda o favorece el movimiento del suelo y el deslizamiento. Así que hay debates sobre este punto y en el caso de los Andes hay una brecha de conocimiento. En cuanto a la provisión de agua, lo que sale claro en los estudios analizados es que hay menos agua total durante un año en una cuenca con forestación que en una cuenca con pastizales. Eso se debe a 2 fenómenos. El primero es que la forestación intercepta la lluvia, que hace que esta lluvia se evapora y es una pérdida, digamos, para la cuenca. Y el otro fenómeno es que una plantación o una forestación transpira más que un pastizal. Es también pérdida de agua. El segundo punto es bastante reconocido en la literatura o en la teoría. En el caso de los Andes hay pocos estudios que consideran esta transpiración. Finalmente hay una brecha de conocimiento sobre los bosques nubosos.
En la teoría, los bosques nubosos pueden capturar el agua de la neblina, entonces aumentar la disponibilidad de agua, pero al mismo tiempo transpiran también. Entonces hay un balance que no conocemos bien, y en el caso de los Andes faltan estudios para poder concluir sobre el papel de los bosques nubosos. Luego, la regulación del agua en un sitio dado, a nivel de una parcela. Los estudios concuerdan que hay más infiltración de agua bajo forestación que en una situación de suelos degradados. Lo que significa que reforestar un sitio degradado es bueno porque aumenta la infiltración, se aumenta la regularidad del agua aguas abajo. También se nota que en el caso de la forestación con especies exóticas hay menos humedad del suelo que en pastizales. Lo mejor para conservar la humedad del suelo es el pasto nativo en buen estado, no pastoreado. ¿Okay? Entonces, sobre estos puntos hay consenso. Esto se confirma con este gráfico. El gráfico es para mostrarles cómo hemos hecho para combinar estos estudios. Por ejemplo, acá vemos el efecto de la forestación sobre un pastizal pastoreado, es la parte superior, y la parte inferior compara la forestación con un bosque nativo. Entonces, lo que se ve en la parte superior es que la forestación aumenta la infiltración en comparación con un pastizal pastoreado. ¿Okay? Entonces se ve que los valores están en la parte derecha del gráfico. Mientras que en la parte inferior, si comparamos la forestación con el bosque nativo, los valores están en la parte izquierda, en la parte negativa, entonces es un impacto negativo. Hay una reducción de la infiltración si pasamos de un bosque nativo a una forestación. Pero también con incertidumbre se ve que hay una variabilidad bastante importante. A nivel de cuenca, los estudios a nivel de cuenca discuten el hecho de saber si hay más o menos caudal mínimo con reforestación. Entonces, el caudal mínimo que es importante para, por ejemplo, las sequías, la reducción o la preservación de la disponibilidad de agua durante sequías. Entonces hay debates, hay controversias, porque los árboles pueden aumentar la infiltración, pero al mismo tiempo transpiran agua. ¿Okay? Entonces el balance resulta a veces en impactos positivos, a veces negativos. Pero lo que sí dicen los artículos es que lo mejor para la conservación del caudal mínimo es el bosque nativo y los pastos en buen estado. En cuanto al caudal pico, el caudal durante eventos lluviosos extremos, hay un consenso que la forestación y los bosques nativos pueden reducir estos caudales picos, pero solamente durante lluvias moderadas. Si se trata de una lluvia muy fuerte, un evento extremo, no sabemos qué tanto el bosque o la forestación pueden reducir el caudal pico y el riesgo de inundación. Hay controversias sobre este tema. Finalmente, sobre la materia orgánica del suelo, un consenso que hay menos materia orgánica en forestación que en bosque nativo. Okay, entonces, reducción de la materia orgánica si uno convierte un bosque nativo en una plantación, por ejemplo. Hay controversia sobre el efecto de la reforestación sobre la materia orgánica del suelo en los pastizales. Entonces, eso depende del pastizal. Si empezamos con un pastizal degradado, por ejemplo, con el sobrepastoreo, sí, la forestación ayuda a recuperar la materia orgánica.
pero si empezamos con una situación de un pastizal en buen estado, la reforestación tiende a reducir la materia orgánica. Entonces, todo depende de la situación inicial. Entonces, otra vez, es algo que ya hemos dicho en otras diapositivas. En suelos degradados, el impacto de la forestación es bastante positivo, mientras que no es tan positivo, puede ser negativo en caso de un pastizal en buen estado. Eso se confirma con otro gráfico del mismo tipo que el que mostré antes. Entonces se ve la comparación entre la materia orgánica de la forestación y del bosque nativo, en la parte superior, y en la parte inferior, la materia orgánica de la reforestación comparada con la misma materia orgánica en el pastizal. Entonces se ve que en el caso, la parte inferior, digamos, en el caso de la comparación entre forestación y pastizal, el efecto no es tan claro. Tenemos efectos negativos como efectos positivos. El balance es, digamos, un poco más negativo que positivo, pero hay incertidumbres. Ok, entonces casi estoy por terminar esta presentación y entonces quisiera concluir con algunos mensajes claves. Primero, hemos visto con este análisis que la forestación reduce la disponibilidad de agua. Es algo que todos los hidrólogos saben, pero que a menudo los tomadores de decisión no reconocen. Entonces, es algo que tenemos que reconocer, aceptar. Entonces, más bosque, menos agua. Pero agua en total, entonces disponibilidad total de agua. No estoy hablando de la regulación. Pero es algo que tenemos que reconocer para evitar de dar mensajes falsos, tipo que si sembramos árboles va a haber más agua. Pero lo que sí puede haber más agua o más, el beneficio puede ser a nivel de la regulación del agua. Especialmente la forestación en suelos degradados. Hemos visto en el análisis que reforestar en suelos degradados beneficia primero los suelos, por ejemplo la materia orgánica, y la regulación del agua mediante la infiltración. Eso lo que significa que podemos priorizar al momento de implementar un proyecto de forestación para una cuenca, podemos priorizar los sitios más degradados para recuperar más servicios ecosistémicos y biológicos. Pues hemos visto que la forestación con especies exóticas como el pino o el eucalipto consume bastante agua, mucho más que otros tipos de forestación, pero al mismo tiempo es eficiente en cuanto a la producción de madera. Una plantación con especies exóticas produce más madera, más metro cúbico de madera por metro cúbico de agua consumida. Por lo tanto, es realmente una discusión sobre lo que queremos. ¿Queremos agua o queremos madera? Si queremos madera, está bien, podemos plantar pino y eucalipto. Si queremos agua, mejor escoger otras especies. Pero hay que reconocer estos conflictos o estos trade-offs entre madera y agua. Luego, otros mensajes claves es sobre la forestación sobre especies nativas. Es probable que esta forestación con especies nativas sea buena para el agua, pero en el caso de los Andes falta conocimiento. Hay muy pocos estudios sobre especies nativas y muchos estudios sobre pino y eucalipto. Entonces, si queremos que evolucionen las prácticas de forestación, tenemos también que cambiar las prioridades de investigación. Es empezar a investigar más. Luego, otro mensaje clave sobre los pastos nativos no pastoreados o, digamos, pastos nativos en buen estado. Ellos son muy buenos para el agua y para los suelos.
Así que cuando pensamos en mejorar la regulación hidrológica o mejorar una cuenca, no hay que pensar solamente en forestar. También hay que pensar en restaurar o proteger los pastos nativos. En muchos casos hay evidencia de que es mejor manejar el pasto que plantar árboles. Y vemos que a veces los tomadores de decisión quieren siempre o quieren a menudo plantar árboles, plantar pino, eucalipto, otras cosas. Y lo ven como una solución para los problemas de agua, mientras que en muchos casos sería mejor hacer proyectos de reducción de la carga animal en los pastos, protección y restauración de los pastos. Y finalmente los bosques nativos en los Andes son muy buenos para el agua y los suelos. Y los servicios hidrológicos que tienen estos bosques nativos, una vez que el bosque desaparece, los servicios no se pueden recuperar con una plantación. Nunca una plantación podrá llegar al nivel de provisión de servicios hidrológicos de un bosque nativo. Entonces, por lo tanto, estos bosques se tienen que cuidar y también restaurar de una manera natural, sin perturbaciones fuertes o sin introducción de especies. Con eso termino mi presentación y expongo acá las referencias de las publicaciones. Una publicación que está por aparecer en la revista Forest Ecology and Management y dos documentos cortos que resumen los hallazgos principales de esta investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Muy interesante esta presentación y muy claros y tus mensajes de cierre, ¿no? Tus mensajes clave. Quiero pasar directamente a las preguntas y le pediría a mi compañera Peggy Stern, que hoy día nos acompaña, que nos ayude a manejarlas para irte dando la palabra. Adelante, Peggy, por favor. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Bruno, por su presentación súper interesante. A ver, empezamos con unas preguntas que tenemos aquí. El compañero Carlos Vázquez de Ucayali pregunta ¿cómo se piensa sobre la idea de combinar especies nativas con especies exóticas para balancear los beneficios y costos ambientales de cada grupo de árboles usados en la reforestación? Ok, es interesante porque he dicho que hay este trade-off, este balance entre madera y agua. Entonces, con las especies nativas podemos beneficiar más al agua y los suelos, mientras que con especies exóticas podemos producir más madera. Y entonces sí surge la idea de combinar, pero en realidad creo que hay poca información, digamos, a nivel de las técnicas de plantaciones, las interacciones entre especies, las prácticas de manejo de silvicultura. Ya hay poca información sobre especies nativas, hay mucha información sobre especies exóticas, pero sobre la combinación de las dos, ¿verdad? Que creo que no tenemos mucho conocimiento, así que si hay experiencias sobre este tema, sería interesante empezar una discusión sobre cómo podemos compartir la información sobre esta mezcla de especies. Pero verdad que tal vez es una oportunidad para tener digamos, al mismo tiempo producción de madera sin causar daños a los servicios ecológicos. Pero otra opción también es separar en el paisaje. Hacer en una parte del paisaje, hacer plantaciones exóticas con fines de producción de madera, y en otras partes hacer plantaciones con especies nativas con fin de proteger el agua y los suelos. Entonces, es otra opción que es
sería como un poco más, como en inglés se dice land sparing, en el caso de separar los usos del suelo. Y en el caso de mezclar las especies sería como el land sharing, compartir el espacio para dos usos diferentes. Entonces creo que es todo un tema de debate, el land sharing y el land sparing. Es todo un tema de debate a nivel científico, a nivel de toma de decisión, para ver si es mejor combinar diferentes objetivos ambientales en el mismo lugar o separar estos objetivos en el paisaje. Tener una parte de la cuenca, zonas de recarga hídrica, zonas de gras, más para mejorar la regulación hidrológica y otras partes que tienen menos importancia hidrológica para la producción de mar. Entonces, es todo un debate, muy interesante la pregunta. Gracias, Bruno. Aquí tenemos una pregunta de nuestra colega Kelly Mesa, y es una pregunta no tanto a nivel biológico, pero por el lado social. Ella pregunta que a pesar de todo lo que nos ha comentado y lo que dice la ciencia, ¿por qué los tomadores de decisiones continúan plantando especies que no son ideales para la optimización de los resultados hídricos? Y seguramente la respuesta tiene que ver con la pregunta que tú planteaste, lo que queremos o lo que se quieren, agua o madera. Adelante, Bruno. Sí, pero no es solamente una pregunta sobre lo que queremos, agua o madera. Porque a veces tomadores de decisión quieren el agua, pero siembran pino o eucalipto. Entonces, ¿verdad que es una pregunta importante? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Entonces hay diferentes factores, digamos, de un poco de la economía política, de la toma de decisiones de plantaciones. A veces es falta de información. Es que hay mucha gente que piensa que sembrar un árbol siempre es bueno para todo. Bueno para la biodiversidad, bueno para el agua, bueno para la madera, los frutos maderables, todo. Entonces hay mucha información que tenemos que comunicar sobre estos trade-offs, estas compensaciones o estos conflictos entre diferentes objetivos. Tenemos que explicar que el árbol no es bueno para todo. Hay algunos árboles que son malos para la biodiversidad, que son malos para el agua, y entonces hay que cambiar un poco el esquema, esta visión de que el árbol es bueno para todo. No estoy diciendo que los árboles no se deben plantar, hay muchos beneficios, pero tenemos que reconocer que hay estos trade-offs, que no cuesta palabra en español, pero el hecho de que no lo podemos tener todo al mismo tiempo. Luego también hay un tema de que es más fácil, digamos, sembrar pino y eucalipto porque hay mucha información, porque hay muchos ingenieros forestales que lo saben hacer bien. Mientras que para especies nativas cuesta encontrar la información sobre cómo plantar, cómo manejar, también los mercados para los productos o la transformación de los productos. Entonces falta mucha información. Y hay muchos ingenieros forestales que han recibido una formación muy enfocada a especies exóticas. Por lo tanto, no tienen ni tienen el interés, digamos, en explorar especies nativas que pueden fracasar, que pueden producir muy poca madera. Bueno. Entonces, creo que hay eso de la información, la educación también. Entonces, sí, son algunos de los factores que explican estas decisiones, pero seguramente hay otros. Muchas gracias, Bruno. A ver, la siguiente pregunta de compañero Víctor Jordi
y baja. Dice que no ha observado información sobre sistemas silvopastoriles. Víctor quiere saber cómo va la investigación en torno a ese tema, considerando que las zonas altoandinas son principalmente zonas ganaderas. Sí, verdad que hemos encontrado poca información sobre los sistemas agroforestales o silvopastoriles, que es una lástima porque, como lo está diciendo, es un uso del suelo importante y tal vez con mucha capacidad para justamente intentar mejorar la combinación de diferentes objetivos. Un sistema agroforestal o un sistema silvopastoril puede resultar en beneficios para el agua y en beneficios en cuanto a la producción agrícola. Entonces puede haber una situación donde estos conflictos entre producción de bienes y regulación del agua estén menos fuertes. Pero se requiere de mucho más estudios sobre este tema. Los estudios que hemos encontrado principalmente trabajan sobre sistemas simples, entre comillas, es una plantación forestal, un bosque nativo. Entonces, simples en el sentido de que es solamente, digamos, un uso del suelo, no es una combinación, por ejemplo, un mosaico de diferentes usos del suelo, como puede haber en un paisaje agroforestal o silvopastoril. Entonces, sí, en este caso se requiere de más estudios. Listo, muy bien. A ver, seguimos. Desde Ecuador, pregunta Pablo Álvarez. En ciertos ecosistemas naturales, como los páramos, se ha sembrado pino. Y ese pino está degradando el suelo y los ecosistemas. Entonces, su pregunta es, ¿cómo recuperar este ecosistema natural? ¿Se debe erradicar completamente el pino? ¿O tal vez erradicar el pino y dejar que el ecosistema se restaure de forma pasiva? Como es una práctica muy común, ¿cuál es su sugerencia para solucionar los efectos de las plantaciones de pino en las cuencas altas? Sí, pregunta interesante también de que la pregunta se relaciona a lo que queremos. Entonces, si ya hay una plantación forestal de pino que produce madera, hongos, cualquier cosa, digamos, los productos forestales no maderables, que benefician a comunidades o a cadenas de valor. En este caso, no sé si es posible o si es deseable cambiar este uso del suelo. Si estamos en una situación de problemas de agua, tal vez sí, pero hay que considerar también el costo de hacer este cambio. Es perder una plantación y después invertir energía, tiempo y plata en restaurar el ecosistema natural. Seguramente si se deja el ecosistema, se corta la plantación y se deja el ecosistema recuperarse de manera pasiva, va a tomar décadas antes de llegar a una situación aceptable para la regulación del agua. Entonces, en este caso habría que invertir en la recuperación del suelo y de la vegetación de pasto. Entonces hay que ver si realmente vale la pena hacer todo este esfuerzo de recuperación, de restauración. Puede ser bastante costoso, tanto a nivel del costo de oportunidad de perder la plantación, como del costo de recuperación del servicio ecológico. Entonces, dependiendo del caso, puede ser que sea necesario de agua, pero en muchos casos me imagino que
puede haber otras opciones, porque trabajar en las zonas que todavía están bajo pasto, para proteger o restaurar estos pastos, en vez de restaurar los Entonces, es realmente una discusión que debe empezar con lo que queremos, otra vez, cuánto cuesta o cuál es el esfuerzo necesario para llegar a diferentes situaciones deseables. Y por supuesto, es una discusión muy específica de cada caso. Muchas gracias, Bruno. Le voy a dar la siguiente pregunta y también pedirle que no se olvide de mantenerse cerca al micrófono, porque a veces está entrando y saliendo su voz y no se escucha muy bien. La compañera Marta Hidalgo pregunta si la forestación ayuda con la regulación hídrica, ¿no afectaría positivamente de alguna manera en la disponibilidad hídrica? Gracias, Bruno. Sí, los dos impactos se relacionan. Entonces, lo que sí se sabe es que una plantación forestal transpira mucho más que un pasto. Entonces, normalmente hay más pérdida de agua, el balance, digamos, es más bajo en el caso de una plantación que de un pasto. Pero la plantación puede ayudar a aumentar la infiltración, lo que hace que la cantidad de agua que vamos a tener disponible en los acuíferos y por lo tanto en los ríos durante la época seca va a ser mejor. ¿Sí? Entonces, por supuesto, hay un vínculo entre esta transpiración y la cantidad total de agua, que vamos a tener durante el año. Pero esta interacción que hay, a veces las plantaciones no ayudan a mejorar el caudal de base, el caudal de agua. Entonces los casos donde hay un efecto positivo es el caso de los suelos degradados. En este caso, la plantación, si aumenta la infiltración más que aumenta la transpiración, eso sí puede tener un impacto sobre el caudal de base. Pero no es siempre el caso. Pero tiene razón que esta pérdida total de agua también afecta el caudal que tenemos durante la época seca. Espero que sea clara la explicación. Muchas gracias, Bruno. La siguiente pregunta, y han habido varias preguntas sobre el tema de pastoreo por camélidos. Entonces, esa siguiente pregunta es que en la puna, ¿cómo se puede convencer a un alpaquero que se reduzca su número de animales, lo cual es su principal y casi exclusiva fuente de ingresos por la fibra y la carne de los animales? ¿Qué otras opciones tendría el alpaquero para producir suficiente pasto para alimentar sus animales? Okay, bueno, hay siguientes preguntas, pero te dejo contestar estos y si no se contestan los otros ya te aviso. Gracias. Ok. Entonces es interesante también que acá tenemos otro arbitraje o otro trade-off entre dos servicios ecosistémicos. Uno es la producción alpaquera, es un servicio ecosistémico, y otro es la regulación del agua. Entonces tenemos un trade-off de que si aumentamos la producción ganadera, vamos a reducir la regulación ecológica. Es lo que dije antes con la madera y el agua. Pero hay muchos trade-offs, hay muchos arbitrajes así en el mundo real. Entonces, verdad que para evitar la degradación del suelo, a menudo se recomienda reducir la carga animal
lo que por supuesto va a perjudicar al productor, va a beneficiar al usuario del agua en la cuenca. Entonces, es todo el problema del manejo de cuenca, es que hay externalidades. Lo que hace uno en la parte aguas arriba de la cuenca va a afectar a un usuario aguas abajo. Entonces, por lo tanto, se tiene que negociar un manejo de un bien común, que es el agua. Entonces, llegando a acuerdos entre las partes de la cuenca alta y las partes de la cuenca baja. En este caso, si la reducción de la presión o de la carga animal sería una pérdida para el productor que habría que compensar con una participación de los usuarios del agua. Es todo el principio de este mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos hidrológicos que se está implementando en Perú y en muchos otros países. Pero no es solamente un asunto financiero, también hay que pensar en otras dimensiones, por ejemplo, el reconocimiento de que las comunidades en las partes altas son como los guardianes del agua. Entonces, el reconocimiento que ellos tengan un papel importante y han jugado este papel desde hace siglos en cuidar. Entonces, el reconocimiento no es solamente financiero, sino también simbólico o un reconocimiento del papel que juegan esas comunidades. Y finalmente, para terminar sobre el tema de la ganadería, creo que la ganadería alpaquera tiene un impacto mucho más bajo que otras formas de ganadería, digamos, con vacas, con cerdos o también con digamos, otros animales. Los camelidos tienen un impacto más leve sobre suelos y la vegetación andina. Es el último comentario sobre este punto. Gracias por la pregunta. Gracias para la respuesta. Un colega, Pedro Carlos Cabrera, más que una pregunta, tiene un comentario. Dice que una experiencia en Cajamarca, en Porcón, la tecnología de plantación combina muy bien el tema del pino para madera y la recuperación de ecosistemas y la disponibilidad de agua. Entonces, que ya tiene conocimiento de unos resultados positivos con el objetivo de madera sembrando pino. No sé si es en qué hábitat está sembrado. Pero eso, este comentario que hace Pedro me hace plantearle, Bruno, la pregunta sobre qué pasó con la plantación de pinos en la puna de Huancavelica, con lo cual tú empezaste tu presentación. Gracias. Ok, entonces hablando de la experiencia de Porcón, creo que es una experiencia interesante, pero faltaría documentar esta experiencia. Es que no hemos encontrado estudios publicados que tocan este tema de la regulación hidrológica, de cómo ha cambiado con esta plantación de gran escala. Sería interesante que haya más monitoreo, más documentación, más publicaciones sobre esta experiencia. Luego, en cuanto al ejemplo que mostré en Huancavelica, no sé exactamente lo que ha pasado, pero creo que hemos visto muchos ejemplos de plantaciones así que no duran mucho. Digamos que las comunidades participan en la siembra, en la plantación, pero después no hay mucho mantenimiento. Entonces hay tantos ejemplos así de plantaciones que no crecen, y a veces las comunidades dicen, bueno,
ellos saben que la plantación de pino no es siempre buena para el agua. Y entonces a veces que, bueno, participan en el trabajo de plantación porque reciben un pago para la mano de obra, pero no tienen mucho interés. Entonces el interés puede ser por este tema del agua también, pero habría que explorar más las razones de la falta de mantenimiento de estas plantaciones. Pero así que no sé exactamente en el caso de Huancavelica, pero hay muchas trayectorias diferentes de plantaciones, entonces éxitos o fracasos en cuanto al crecimiento de la plantación y también éxitos y fracasos en cuanto a los impactos ecológicos. Ok, muchas gracias, Bruno. Tamara, ¿cómo vamos con ahora? ¿Cómo seguimos con algunas preguntas más o cómo quieres seguir? Gracias, Peggy. Muchas gracias, Bruno. Sí tenemos una serie de preguntas que todavía están pendientes. Estamos tratando de unirlas para que sea más fácil su manejo. Yo me voy a permitir leer una pregunta que nos mandó un compañero hace algún tiempo atrás, y él pregunta, Bruno, ¿cómo la forestación ayuda la infiltración en un pastizal? Adelante, Bruno, y de ahí con Peggy organizamos un poco unas 2 o 3 preguntitas más, y con el permiso de todos cerramos un poco después de las 8. Bueno, un pastizal en buen estado tiene una buena capacidad de infiltración, pero un pastizal degradado no. Entonces, cuando se establece una plantación forestal en un pastizal con baja capacidad de infiltración, es un pastizal degradado, los árboles ayudan la penetración del agua en el suelo por abrir caminos dentro de la tierra. Las raíces ayudan el agua a entrar al suelo, y también la plantación puede mejorar las calidades del suelo, sobre todo la materia orgánica, lo que hace que el suelo va a tener propiedades más adecuadas para facilitar la penetración del agua. Entonces, son unos de los procesos que explican que una plantación forestal puede mejorar la infiltración. Pero no es siempre el caso. En suelos degradados sí, pero en otros suelos no siempre. Mil gracias, Bruno. Muy interesante esta explicación. Tenemos una pregunta que nos llega también sobre qué hacer con los suelos salinos. Entonces, si se puede hacer forestación en este tipo de suelos, ¿qué es lo que tú has visto o si has encontrado algún tipo de evidencia al respecto? Okay, para ser honesto, no tengo mucha información sobre los suelos salinos. Me imagino que debe ser un desafío grande reforestar estos suelos. Pero es verdad que no tengo suficiente conocimiento sobre esta pregunta. Bueno, Bruno, entonces tenemos por ahí una posibilidad de plantear nuevas investigaciones en ese tema. El compañero Marcos Sotomayor comenta que lo que se observa en bosques de pinos en laderas, una vez que se ha cosechado la madera, es la presentación de deslizamientos y erosión, puesto que se acumula el mantillo que fue arrastrado por las lluvias torrenciales. Marco, quisiera saber un poco tu opinión sobre esta afirmación y qué es lo que tú has visto en las investigaciones. Adelante, Bruno. Sí, es interesante que hay muchos procesos diferentes que explican los deslizamientos,
Y por lo tanto, una plantación forestal puede tener efectos muy diferentes sobre la potencia de lo que dice Marco es interesante. El momento, digamos, de la cosecha, el trabajo del suelo, la intervención al momento de la cosecha, lo que queda en el terreno después de la cosecha pueden influir sobre deslizamientos. Entonces puede haber más deslizamientos en este momento. Pero también puede haber antes, al momento del estacionamiento de la plantación, al principio. Entonces el trabajo del suelo otra vez, el hecho de que el suelo está desnudo, que se abren caminos para entrar al terreno, eso puede aumentar el riesgo de deslizamientos. Y después cuando crecen los árboles, también el peso de los árboles puede aumentar el riesgo. Mientras que las raíces pueden reducir la movilidad del suelo. Hay diferentes fenómenos contrarios, digamos, que pueden aumentar o disminuir el riesgo de deslizamiento. Y al final, vemos en la literatura que hay controversias sobre este tema, y lo hemos visto también en un análisis que estamos haciendo ahora en el caso de LAC, que no vemos que las plantaciones reducen el riesgo de deslizamientos como lo hubiéramos pensado. Es que hay proyectos de protección de suelos o de reducción de riesgo de deslizamientos que usan plantaciones. Pero en realidad el efecto no es claro. También es un tema que requiere de más investigación. Yo tengo una pregunta aquí planteada por Simón Laflamme. Es una pregunta bastante práctica y operativa. Y la pregunta es si existe la capacidad logística y técnica, por ejemplo, de viveros institucionales y de gente capacitada dentro del Perú para hacer plantaciones de especies nativas a gran escala sobre áreas grandes de la zona andina, por ejemplo. Sí, buen punto. Sí, buen punto. Creo que no hay esta capacidad para plantaciones nativas de gran escala. También es una barrera, además de la barrera, digamos, más del conocimiento sobre estas especies nativas, hay también una barrera más operacional, digamos, de la presencia de viveros. Pero es algo que se puede cambiar. Entonces, existen viveros, por supuesto, de conocimiento sobre algunas de estas especies, pero eso tendría que llegar a una escala mayor para poder realmente cambiar la situación de las plantaciones de especies nativas en el país. Muchas gracias, Bruno. La verdad es que tenemos todavía una serie de preguntas que se están quedando en el tintero. Vamos a intentar manejarlas, pero quisiera pasar a una pregunta que viene de un compañero ecuatoriano que nos dice lo siguiente: Bruno, cuando se señala que el aumento de bosque puede reducir la disponibilidad de agua, ¿te refieres solamente a especies exóticas? Y también pregunta si existe algún dato cuantitativo sobre la importancia del páramo. No sé si nos puedes dar una idea de de respuesta a estas dos interrogantes. Adelante. Ok, entonces, sí, cuando digo que con más bosque, menos agua en total, eso no se refiere solamente a plantaciones de especies exóticas. Cualquier bosque transpira, sea un bosque natural o una plantación de especies nativas o exóticas, cualquier ecosistema forestal o cualquier ecosistema, digamos, transpira, pero los ecosistemas forestales transpiran más
que ecosistemas tipo pastizales. Entonces, eso resulta que la cantidad total de agua en una cuenca disminuye cuando hay más bosque. Pero en realidad lo que nos interesa a menudo no es la cantidad total, es la regularidad, es la cantidad durante la época seca, es muy importante. Entonces, en este caso, de la presencia del bosque, sobre todo el bosque natural, ayuda a conservar este caudal de base o caudal de la época seca. Entonces hay que pensar en lo que realmente nos importa. ¿Es el volumen total? Creo que no. El volumen total puede ser importante si tenemos un embalse enorme, capaz de almacenar el agua de un año y transformar esta agua en producción eléctrica o almacenar para usos agrícolas o otros usos durante el año, pero a menudo no tenemos estos reservorios. Lo que nos interesa no es tanto el agua total durante un año, es el agua durante los momentos de sequía o las épocas secas, donde necesitamos realmente tener acceso al agua. Por lo tanto, hay que considerar los bosques como reguladores más que como proveedores de agua. Entonces, la función de regulación para mí es la función más importante. Luego, la pregunta sobre los páramos, ¿verdad? Que también creo que voy a tener que decir que no tengo el conocimiento suficiente sobre los páramos para poder contestar. Y además, no entendí realmente qué quería saber sobre los páramos. Bueno, Bruno, muchas gracias. Sobre los páramos, básicamente algunas personas que vienen de Ecuador nos preguntan si es o no conveniente forestar con especies nativas. ¿Cuál es tu opinión sobre eso, a pesar de que no te sientes experto en ese ecosistema? Sí, es verdad que no conozco suficientemente los páramos para poder contestar y en vez de dar información equivocada, prefiero no contestar a la pregunta sobre los páramos. Listo, Bruno, no hay problema. Muchas gracias por tu rigor científico. Bueno, tenemos preguntas alrededor también de los bofedales. Si tú tienes información sobre impactos en los bofedales de la reforestación. Ok, también una pregunta importante es que los bofedales en estas cuencas altoandinas son fundamentales para la regulación. Son tan importantes, creo que no se deberían tocar, se deberían conservar, se deberían restaurar cuando estén degradados, se deberían reducir las fuentes de degradación. Pero así, tales como están, son tan importantes para una cantidad de servicios ecosistémicos, entonces, por supuesto, la regulación del agua, principalmente, pero también otros servicios ecosistémicos, como el secuestro de carbono, la biológica, la provisión de plantas medicinales, otros servicios, la belleza escénica. Entonces, son ecosistemas tan importantes, creo que no se deberían intervenir, entonces, sobre todo no con una plantación forestal. Ok, Bruno, muchas gracias. Creo que han salido muchos temas muy interesantes en tu exposición y acabamos de enviar también a toda la audiencia un artículo que nos compartió una compañera, Sandra Velarde, sobre un caso del proceso de erosión después de un evento climático fuerte que fue en Nueva Zelanda. Gracias por compartir eso con nosotros, Sandra. Mil gracias también a todos y todas por unirse esta noche a esta discusión virtual. Para su información, la grabación de esta emisión va a estar disponible en 2 lugares. El uno es un canal de YouTube que se llama Cursos Ecodecisión,
y el otro es en coordinación con las UNAS de Perú. Con esto te agradezco nuevamente, Bruno, por haber estado con nosotros esta noche. Te mantendremos en nuestra base de expositores y les invito a todos a que se mantengan atentos a las siguientes discusiones virtuales que estaremos realizando en las próximas semanas. Una buena noche y que tengan una feliz noche nuevamente. Hasta luego. Gracias a todos, gracias, hasta luego.